foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common... Estamos en el Faradio y esta es la última sección de En Lucha del año 2025. Es una sección que venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo con UGT en Cantabria y se nos ha ocurrido que podíamos cerrar el año haciendo un poquito de balance, mirada al año que dejamos o la mirada también al año que nos viene a 2026 con el secretario general de UGT Cantabria, que es Mariano Carmona. Muy buenas, Mariano, ¿cómo estás? Hola, bueno, aguantando el tirón. El momento, pues ya sabes, es lo que requiere siempre. Cuando no son unas cosas, son otras, pero siempre hay que estar ahí a lo que hay que estar. Desde luego que sí. Bueno, llegamos al fin de año y es verdad que precisamente además por conversaciones que hemos tenido en esta sección con UGT últimamente, llegamos al final de 2025 con varios focos de conflicto entre el gobierno de Cantabria y trabajadores públicos. Hablamos de la sanidad, de la educación, del servicio de emergencias, de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Estamos en un momento especialmente delicado para el empleo público. Bueno, estamos como siempre. El empleo público no está especialmente mal. Está especialmente mal algunas cosas concretas. Por ejemplo, tú me has nombrado la sociedad regional. Pues es que, claro, efectivamente llevan sin convenio, ya ni sé el tiempo que llevan sin convenio. Pero es que, en realidad, tenemos conflictos abiertos, pero conflictos que son de falta de voluntad, de sentarte a hablar con tranquilidad y con normalidad y respetando a la otra parte, vamos, en definitiva, un poco lo de siempre, porque ni son tantísimos, ni ganan, ni tienen unos sueldos altísimos, no, si se trata simplemente de sentarse a hablar, de que la otra parte prácticamente te reconozca, de llegar a un acuerdo normal, de unas condiciones de trabajo normales, bueno, en definitiva, un poco lo de siempre. Lo del SENCA, pues está todos los días ahora en la prensa, el cierre o no de la base de los corrales, que no tienen una bolsa, digamos, de gente suficiente para cubrir las necesidades, falta de experiencia, en algunos casos falta de medios, falta de formación, pues ese tipo de cosas. Pero vamos, que fíjate tú de lo que estamos hablando, que es que no estamos hablando de crisis que de verdad te tendrían que poner los pelos de punta, ¿no? Estamos hablando de cosas que son prácticamente de voluntad de diálogo y de poco más. Y de querer llegar a acuerdos y de tener a la gente en unas condiciones normales. Si salimos de lo del empleo público y hablamos del empleo en general en Cantabria, ¿tú cómo calificarías el 2025? Bueno, el 2025 hemos tenido un buen crecimiento económico, entonces cuando hay un buen crecimiento económico siempre se genera empleo y esto siempre es una buena noticia. En Cantabria seguimos teniendo los problemas de que no llegamos a alcanzar los ratios que tienen otras comunidades de porcentaje en contratación indefinida, siempre no llegamos, estamos siempre ahí unos 10 puntos más o menos por debajo de la media estatal y eso pues es un poco, también da un poco de imagen del mercado laboral al que nos enfrenta, al que tenemos, ¿no? En muchos casos, pues seguimos teniendo jornadas parciales, seguimos teniendo mucha temporalidad, mucha estacionalidad. Bueno, pues, en definitiva, lo que conocemos todos. Dependemos mucho del sector servicios, que es un buen sector, pero al estar tan estacionalizado, pues genera subidas y bajadas en fin, pues un poco lo que venimos denunciando, poniendo encima de la mesa de negociación en los últimos años. ¿Tú dirías que, o sea, te pregunto, ¿cuál crees que ha podido ser algún éxito de UGT o de los sindicatos, si quieres, en general, respecto al empleo en este año? ¿Alguna cosa que vierais enquistada y se haya podido solucionar, por ejemplo? Bueno, yo creo que este año no ha habido así grandes historias. Hemos tenido, en los últimos tiempos, digamos que a nivel estatal, yo creo que hay varias cosas que se podrían poner encima de la mesa. Yo creo que el hecho del cambio que hubo con el tema de la reforma laboral marca un antes y un después. Eso ha mejorado mucho las condiciones.
El tema del salario mínimo me parece que es un tema importantísimo. A nivel regional, pues el haber podido solucionar, por ejemplo, el convenio del metal, que es un convenio tractor de la economía en Cantabria, haber sido capaces a través de determinados convenios que afectan al sector servicios, sobre todo, pues haber conseguido dignificar algunas de las profesiones, aunque haya que seguir mejorando. Pero vamos, tampoco ha habido grandes batallas, ¿no? Ha habido grandes batallas. Y es mejor que sea así. O sea, lo normal es que las cosas se solucionen en la mesa de negociación, que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Podríamos hablar de los temas de sanidad, podríamos hablar de muchas cosas de estas, pero tampoco lo vamos a solucionar en una conversación así, vamos, te quiero decir, ¿no? Al final todo esto es un poco lo que te digo, falta de diálogo, falta falta de respeto casi a la otra parte, de no reconocer a la otra parte, de no tener voluntad de negociación. Ayer veíamos cómo había un acuerdo en sanidad con el CSIC. Es que es una falta de voluntad de diálogo social, es una falta de voluntad de creer en el diálogo social, de creer en la negociación colectiva. Y de cara al año que viene, ¿hay alguna circunstancia que preveáis que pueda ser complicada o alguna cosa que estéis sin solventar y que penséis que tiene que ser uno de los grandes objetivos del año que viene? Pues afrontar el día a día con los diferentes sectores, afrontar el día a día. Tenemos que intentar darle normalidad. Ten en cuenta que ahora vamos a entrar en procesos electorales, ahora toca Extremadura, mira cómo estamos en Cantabria con amenazas permanentes de la política. Al final todo esto lo que hace es eclipsar todo lo demás, ¿no? Al final el diálogo social, la negociación colectiva necesita de una estabilidad política, de una certidumbre, lo mismo que las empresas. No se puede vivir con la espada de Damocles esta permanente, ¿no? De que si convoco elecciones, de que si esto... Todos sabemos que cuando hay procesos complicados de este tipo se ralentiza la economía, se ralentiza el país, la gente, las empresas, los inversores no les gusta la incertidumbre, se necesitan se necesitan situaciones normales para poder afrontar la vida cotidiana con normalidad y poder seguir mejorando la vida de la gente. Pero si observas la política, están permanentemente hablando de sí mismos. El uno de sus siglas, el otro de las del otro, el otro porque no me quieres, el otro porque no me miras, el otro porque no me dijiste. Y al final estamos el resto de los ciudadanos pues pagando y muchas veces pues a la espera de que tengan un minuto para sentarse con nosotros a hablar. ¿A ti eso te parece que aleja las posibilidades de que haya un entendimiento para, si surgiera una situación complicada en una empresa, que si es una empresa privada, no es que el gobierno de Cantabria pueda tener la varita mágica para solucionarlo, pero sí puede ser alguien que atraiga una mesa de negociación para ver de qué manera se puede solucionar? ¿Tú crees que ahora mismo la política está más alejada que antes de eso? No te preocupes, Pablo, porque si hay un conflicto en una empresa importante, a los 3 minutos se están llamando todos. Todos. Pero todos te dicen que tal, o sea, todos te van a decir qué es lo que hay que hacer y de lo que se van a encargar ellos y no sé cuánto. Pero sin embargo, Catoen, la empresa Catoen de Solvay, la contrata de Solvay, estuvieron 2 meses y pico en la portería y no fue nadie a verlos. Depende, si es una empresa grande, pues van a ir todos a hacerse la foto con el comité de empresa. Y si es una empresa pequeña, pues no va a ir nadie. Con lo cual, aquí es muy... Con lo cual, saca tú tus propias conclusiones. ¿Cuáles dirías que son los sectores en los que tendríamos que poner más el foco de cara al año que viene? Bueno, hay que seguir trabajando. Hay cosas que se están haciendo bien, yo creo, en el tema, por ejemplo, del tema de la pasiega. Bueno, hay alguna iniciativa ahora mismo del gobierno regional que tiene buena pinta, que yo creo que van a ayudar. Hay que seguir trabajando, no por dar ayudas directas a las empresas, sino por generar el caldo de cultivo necesario para que las empresas puedan trabajar libremente en una economía de mercado como la que estamos, no ya tan globalizada como primero, pero sí también con ya dificultades dentro de la propia Europa, ¿no? Por muchísimos motivos. Entonces, al final el gobierno, los sindicatos, los empresarios, el gobierno tiene que poner las infraestructuras y cubrir las necesidades que tienen las empresas para poder trabajar adecuadamente. Nosotros tenemos que ayudar
a que se genere el caldo de cultivo necesario o el diálogo social necesario para que las empresas tengan tranquilidad, tengan, a través del diálogo social o de la negociación colectiva, tengan la estabilidad necesaria en las plantillas para que no haya problemas y para que las cosas fluyan, ¿no? En definitiva, es un poco es un tema que tenemos que trabajar de todos. Bueno, Te decía esto porque creo que el tema de infraestructuras, de logística, de algunas cosas se están haciendo las cosas bien, tendremos que seguir trabajando por la desestacionalización del turismo, es decir, hacerle menos intenso en verano y más constante el resto del año. Y esto pues se necesitan políticas que faciliten este tipo de cosas y que dirijan este tipo de cosas. Y luego pues yo siempre digo lo mismo, yo creo que en Cantabria tenemos un sector primario infrautilizado, que va a haber un cambio de relevo generacional, que se va a perder el conocimiento de muchas de las cosas que hay en el sector primario. No digo que tengamos que hacer de Cantabria una Almería, no estoy diciendo eso, pero sí creo que deberíamos dejar de apostar por actividades que están obsoletas, que no tienen un proyecto de futuro, y apostar pues igual por nuevas formas de producir y por algunas cosas concretas que podrían ayudar incluso pues a fijar población del territorio, al mantenimiento del territorio, al mantenimiento de las zonas rurales. Y eso sería un poco los objetivos, ¿no? Habría que trabajar en varias líneas y nosotros pues a través del diálogo social y de la negociación colectiva pues intentar mejorar la vida de la gente, que es a lo que nos dedicamos, pues a través de los convenios colectivos y sobre todo de generar un caldo de cultivo, un clima laboral, un clima de confianza que permita, pues eso, trabajar tranquilamente y que a la gente le permita vivir con lo que percibe de su trabajo. Bueno, lo que sí vemos, sí es verdad, el dato económico, el macro es bastante bueno, se genera empleo, aunque sí es verdad que en Cantabria sí tenemos esa diferencia de no tan indefinido como en otros sitios, pero el caso es que mires en la comunidad que mires, y en Cantabria también ocurre, seguimos con unas tasas de desigualdad que son un poco preocupantes, porque vemos que aunque la economía crezca, no crece igual para todos. Y en el empleo recurrentemente se ve que tanto si miras hacia las mujeres como también hacia los trabajadores y trabajadoras migrantes, ahí se produce una desigualdad y muchos de los empleos más precarios recaen en ese foco de la población. ¿Por dónde ves tú que esto se pueda corregir de una vez? Porque llevamos mucho tiempo hablando de lo mismo. Bueno, pues desde luego lo que hay que hacer es hay que hacer políticas que faciliten la igualdad. Yo diferenciaría un poco el tema de la igualdad en términos generales, porque quizás en algunas empresas y tal, aunque sean menos las mujeres, porque los datos no se pueden discutir, quizás haya menos desigualdades, esté este tema más controlado, pero luego cuando te vas al tejido empresarial más de mediana y pequeña empresa, pues observamos que estas diferencias se disparan. Y ya si esto encima le metemos el factor migrante y el factor de los trabajos, digamos, más precarios o desregularizados, que no tienen en muchos casos convenios sectoriales porque no hay una patronal o unos empresarios con quien sentarse a negociar, o simplemente porque no quieren sentarse. No podemos obviar que hoy en Cantabria todavía hay muchas empresas que no facilitan que haya una negociación con los sindicatos o incluso con los trabajadores que estén afiliados allí, o incluso en muchos casos es motivo de un despido encubierto, ¿no? Entonces, pues si ya le metemos el factor migrante, pues sí, las cosas todavía son muchísimo peores. En este caso yo creo que hay que seguir trabajando en la educación, seguir trabajando en políticas adecuadas que faciliten de una manera definitiva la igualdad y en ir concienciando y educando a la sociedad. No es un tema, es que no se pueden hacer políticas que faciliten todo esto, educar a la gente y luego pues cada uno en nuestro ámbito intentar corregirlo, pero poco más se puede hacer. Ya te digo, si metes el sector
Si metes el factor de la inmigración, ya las cosas en muchos casos avergüenzan o abochornan, ¿no? Eh, es que tú fíjate algunos discursos o algunos discursos que hay ahora mismo en el mundo, o algunos discursos que hay, sí, en el mundo se puede decir, o en Europa y en España, con algunos movimientos de extrema derecha, como están calando, de gente que en muchos casos ni siquiera son demócratas, que no creen en la democracia, en las barbaridades que pueden decir, cómo impunemente atentan contra personas o expulsan a personas de países o les someten a vejaciones, porque son vejaciones, separan a padres de hijos o madres de hijos. Pues, auténticas barbaridades que están pasando ahora mismo en el mundo. Quizás en España menos, pero sí que es verdad que si vas al fondo del asunto, pues nunca se consigue esa igualdad, ¿no? Definitiva. Pero te digo, metiendo todavía el factor de la inmigración, todavía los datos son más terribles todavía. Y yo creo que en esto está el sentido común, la educación y hacer las políticas. Bueno, también hay que trabajar, o sea, a través de la inspección de trabajo, pero en muchos casos se puede comprobar mal las cosas, ¿sabes? En muchos casos es difícil comprobar las cosas y en muchos casos las propias personas que no están adecuadamente tratadas en su trabajo como consecuencia de ser mujer o no están adecuadamente retribuidas o hay una diferencia salarial con sus compañeros, pues en muchos casos tampoco lo denuncian o lo ponen en tal por miedo a las represalias. Bueno, hay otro factor que es clave en la desigualdad hoy en día, que es la vivienda. Ya llevamos un tiempo diciendo que este es el tema que más preocupa a la población y aquí seguro que da lo mismo en la comunidad autónoma a la que te refieras. Y sin embargo los años pasan y vemos que este problema no se termina de solucionar. No sé si es por una falta de entendimiento entre las administraciones, simplemente eso, o si es que realmente no consigue ninguna de ellas conseguir poner el foco donde está realmente el problema. No sabría qué decirte, Pablo. La vivienda, que es un derecho por sí, se ha convertido en un negocio para muchos desde hace ya muchísimos años. Ten en cuenta que ya de la última crisis económica, que ya nos marcó un cambio de vida en España importante desde el 2004, 2006, 2007, que cada uno nos sitúa una fecha, desde la última burbuja inmobiliaria, ahí hubo gente que se lo llevó crudo, hubo gente que se lo ha llevado crudo posterior, hubo gente que los bancos dieron dinero sin conocimiento, luego tuvimos que rescatarlo a los bancos, por lo mismo que les tuvimos que dar a los bancos, que fue por las viviendas a las que ellos dieron dinero, se quedaron luego con ellas a través de los famosos bancos malos y de los fondos de inversión, y al final no se ha solucionado nada. Ahí están las miles de viviendas que hay distribuidas por todo el territorio nacional, que siguen siendo de unos pocos y en muchos casos no se sabe ni de quién. Luego el gobierno pues ha intentado dar ayudas al alquiler, ha intentado limitar los precios de los alquileres. Yo creo que ese tipo de medidas ayudan en un momento puntual y coyunturalmente, pero no son soluciones definitivas. Luego hay otros gobiernos regionales, como es el caso, que no aplican esas medidas y abogan por liberar suelo, por construir vivienda social, pero esas soluciones no son inmediatas ni van a ser definitivas tampoco. Entonces yo creo que en tanto y en cuanto no se tome el tema de la vivienda como un derecho real, que se siga considerando o siga habiendo un fondo de modelo económico de negocio detrás de todo esto importante, pues habrá que hacer yo creo que lo inmediato sería asumir las medidas del gobierno estatal en cuanto a zonas que estén especialmente tensionadas, limitar de alguna manera el precio del alquiler para que no se siga incrementando. Habría que fiscalizar un poco el tema del uso de los pisos turísticos, que no ha ayudado en todo esto, porque claro, al incrementarse el número de pisos turísticos, pues ha disminuido la oferta, entonces se incrementan más los alquileres. En definitiva, es un balón que no se puede hinchar o deshinchar solo por la válvula. Habría que meterle ahí entre todos
buscar la forma de quitarle tensión a esto en este momento y, por supuesto, ir pensando en incrementar el parque de vivienda pública, de vivienda social, de una manera de protección oficial, de una manera importante, porque tenemos el parque de Europa más pobre en este tipo de cosas, ¿no? Tenemos que poner pisos de protección oficial a precios normales. Yo, sinceramente, hoy en día, si tuviera 25, 26, 27 años, no sabría muy bien por dónde empezar, no sabría muy bien por dónde empezar, porque tú observas ahora mismo los precios que hay, ya no solamente en el medio rural, sino es que es en todos los lados. O sea, son precios que son inasumibles absolutamente. Bueno, antes ya has citado al gobierno de Cantabria en cuanto al presupuesto sí o no, si hay un adelanto electoral o no, pero ya que has citado al gobierno central, ¿tú cómo ves ahora mismo la situación? Si este gobierno da para más, no da para más, si realmente No, la legislatura tiene que terminar ya, o si ves la manera de que todavía siga siendo un gobierno que pueda ser útil. bueno, yo creo que para los trabajadores es un gobierno que ha legislado muy adecuadamente, se ha dejado asesorar a través del diálogo social, se han conseguido cosas importantes. Hay otros temas, permisos, jornada laboral, jubilaciones parciales, hay muchas cosas que están en trámite parlamentario, que estoy seguro que algunos que no van a salir, porque el gobierno, bueno, pues ha conseguido armar ahí un bloque de gobierno, que al final es de lo que se trata la democracia. La democracia se trata de ponerte de acuerdo con el que piensa diferente a ti y de respetar los derechos y la forma de pensar de cada uno, ¿no? Yo sí creo que haya una cosa que no se le puede negar a este hombre, que es que bueno, pues que ha sido capaz de poner a partidos de derechas y de izquierdas a trabajar en la misma línea con sus propios intereses, porque es que representan a sus propios intereses. Es que Junts solamente representa a Junts, o el Partido Nacionalista Vasco solamente representa al Partido Nacionalista Vasco, Esquerra, o sea, es que son partidos que se representan a sí mismos y a los grupos que los han empoderado y los han puesto ahí. Entonces tampoco puedes pretender otra cosa. Pero bueno, que haya alguien que haya sido capaz de sentar a todos estos en una mesa y hacer un equipo de gobierno que ya lleva tiempo y legislar, y bueno, yo creo que ha habido cosas importantes y otras que yo no las veo por ningún sitio, porque la gente está todo el día hablando de cosas que yo no las veo por ningún sitio, pero resulta que a cualquier sitio que vas a tomar un café, todo el mundo habla de las ayudas, de no sé qué, de no sé cuánto, de que está la gente viviendo sin trabajar, de que Puigdemont no sé qué, o sea, de cosas que a mí en mi día a día no me afectan para mucho o para nada. Me hablan de la patria, de España, de cosas que sí, que muy bien, pero que a mí no me van a engañar, vamos, te quiero decir, que a la gente le gusta mucho hablar de cosas, pues ya lo ves ahora, como hay gente que anda por ahí diciendo que con Franco se vivía mejor, o bueno, pues este tipo de cosas, pues bueno, que son, o que hay que echar a los inmigrantes, pues estas políticas que están surgiendo ahora, me decía el otro día, no sé en dónde, que me preguntaron, pues ahora mismo se lleva esto, se lleva lo radical, se lleva lo diferente, se lleva tal. Pues ya que no tengan el sistema que tenemos ahora, pues algunos se va a acordar y mucho, porque además cuando analizan los perfiles de la gente que dice estas cosas, resulta que son los que más agradecidos tendrían que estar a la democracia y al sistema político. Bueno, yo no sé si va a haber elecciones o no va a haber elecciones, no lo sé, no lo sé, la verdad. Yo creo que en los últimos acontecimientos le han metido un desgaste importante al gobierno, pero también te digo que es que los demás son muy malos. Entonces, como los demás son muy malos, pues calculo que este hombre siga sobreviviendo y siga trabajando, que sea lo que tal, pero que los méritos de él son muchos, pero que es que los demás son muy malos. O sea, que es que coincide que es un momento político de muchísima debilidad por los líderes políticos que hay. Es que si tú analizas a Rivera, de Ciudadanos, que sacó una pila de escaños en las últimas elecciones, ¿dónde está hoy? Por no pactar en su momento con el PP. ¿Dónde está Casado? Por decir que el hermano de Ayuso no sé qué, ¿dónde está Casado? ¿Quién se acuerda de Casado?
Es que son cosas claro, entonces, bueno, pues es que el nivel político hoy es el que es. Bueno, Hmm. eso es lo que hay. Pues supongo que ahora tendremos unos días para acordarnos un poco menos de eso y disfrutar de las fiestas, que es lo que te deseo, Mariano. Mariano Carmona, el secretario general de UGT en Cantabria. Seguiremos muy pendiente del empleo, pero por el momento, gracias por atender la llamada del Faradio y felices fiestas. A ti por llamar. Venga, Pablo, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.